Las promesas que nos dio, que dio Dios, que nos dio a nosotros, se cumplen por medio de nosotros. Y todas las promesas en Él son en Él sí. O sea, las promesas son para nosotros. Y lo que Él dijo es para bendecirnos y para bendecir al pueblo de Dios. Y para instaurar el reino de aquí. Entonces, porque todas las promesas de Dios es falta de cuando leíamos apropiarte de las promesas. Hay gente que lee ese versículo, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hay gente que nada más lo lee, pero no se apropia de esa promesa. Dios quiere que te vaya bien y tienes que creerlo. Bien, falta de un sueño alineado con Dios. Vamos a leer Isaías 55, 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien, dice, mi corazón está listo para las bendiciones económicas. Vamos a leer también Deuteronomio 8, 12, 17. Sí. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Bien, vamos a leer también Deuteronomio 8.2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bien, cuando vemos ahí que si tenemos un sueño alineado con Dios, yo les preguntaría, ¿para qué quiero que me vaya bien en las finanzas? Miren, hay un tema en finanzas que se llama libertad financiera. La libertad financiera es cuando tus ingresos por tus activos son si tienes casas en renta, todo lo que te genera dinero sin trabajar, esos son los activos. Que tienes un local que lo rentas, que tienes un terreno que lo rentas, o sea, y que te genera ingresos. Cuando tus activos te mantienen de tal manera que tú ya no tienes que trabajar, eso es la libertad financiera en finanzas, para que pues, te mantengan. En la libertad financiera, en el término cristiano, es tener tiempo para Dios, tener tiempo para tu familia, tener tiempo para tu pasatiempo favorito, y si te queda tiempo trabajas. Pero para llegar a eso es porque tienes varios activos que te mantienen. Y esto no es nada descabellado, ¿eh? O sea, hay mucha gente, y los judíos lo hacen. Los judíos, este programa que ustedes están viendo es un programa que lo hacen los judíos. Bien, cuando les pregunto que si su corazón está alineado con un sueño, o su sueño está alineado con Dios, si ahorita les preguntara, a ver, se acaban de sacar la lotería y tienen 1,000 millones de pesos, ¿qué harían con esos 1,000 millones de pesos? ¿Para qué los van a usar? Entonces, pues pudiesen decir que es fácil, pero no sé, o sea, póngase a pensar qué haría con 1,000 millones de pesos. Y a lo mejor muchos van a empezar ya, voy a comprar una casa, un carro, voy a viajar, pero al final se dan cuenta que en todo su proyecto no está Dios. Muchos de ustedes, su proyecto no está Dios. Y cuando Dios dice que nuestra prioridad debe de ser Él antes que el dinero,
Dios dice no puedes servir a dos amos, a Dios y al dinero. Y los pone al mismo nivel, o sea, pone el nivel del dinero, lo pone a Dios. Porque Dios sabe el problema que nos va a ocasionar el que nosotros le tengamos el amor al dinero. Entonces Dios dice aquí en Deuteronomios, no sea que tengas casas y ganados, habla hasta en plural, y te olvides de mí, te olvides de dónde te saqué. Ahorita con esta pregunta que les hice de los 1,000 millones de pesos, en ese momento les pasó, a lo mejor, no quiero generalizar, pero les pudo haber pasado como al pueblo de Dios. También luego ya, no sea que tengas más y más y te olvidas de dónde te saqué. Y todo esto, dice Dios, que los puso a prueba su corazón, 40 años, para ver dónde estaba su corazón. Y todos nosotros, si queremos entrar a un mundo de finanzas, ese es el riesgo o el beneficio que tenemos. Cuando nosotros le pedimos a Dios, quiero entrarle a este mundo y quiero salir de deudas, quiero progresar en las finanzas, Dios va a probar nuestro corazón. Y esa etapa puede durar un día, 2 días, 3 días, un mes o 40 años como el pueblo de Dios. O hasta más, y dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo. Porque de repente ustedes dicen, si yo ganara, ahorita gano 10,000 pesos, si yo ganara 15,000, no, yo no tendría problemas, pero ganas 15,000 y sigues teniendo deudas. Y no, si yo ganara 15, no, pues Dios te da 20 y sigues teniendo deudas. Al contrario, más grandes las deudas. Entonces Dios dice, pues ¿para qué le doy? Si no entiende, mejor lo voy a poner a enseñarse. Y en esto de las finanzas, prueba no superada, prueba repetida. Entonces ahí siguen y siguen y siguen. Dice, pues prefiero que tenga una deuda de 10,000 pesos a que tenga una de 10 millones. Si le doy más se va a meter en broncas. Entonces, Dios no tiene problema con el dinero. Dios creó el oro y la plata. Dios no tiene problema. Dios no tiene problema que nos vaya bien. No tiene ningún problema. El problema que tiene es que nosotros ponemos el dinero antes que Dios. Y una prueba muy sencilla. Cuando hay economía, estamos bien. Y cuando hay falta de economía, estamos angustiados. Entonces nuestro Dios es el dinero. Cuando deberíamos estar bien, cuando estamos con Dios. Y deberíamos estar mal cuando no estamos con Dios. Pero no por el dinero. Y esa es la prueba más sencilla. Cuando ustedes ya tienen, dice Dios, por nada estáis afanados ni angustiados. Más bien nuestras peticiones están delante de Dios. Y cuando ustedes ya empiezan a tener esa angustia y ese afán y esa desesperación, esa es la primera señal de que Dios no está en su primer lugar. Otra señal muy clara, cuando les toca ofrendar o diezmar. Dios dice que nosotros debemos de honrar a Dios con nuestras primicias. Y lo vemos en las iglesias. La iglesia parece Cardegas, o sea, van dando abonitos. Y cuando debería de que ser el primer domingo de cada mes, tendríamos que honrar a Dios con lo que Dios nos ha dado. Entonces, son señales en lo que ustedes se pueden dar cuenta si el dinero está primero que Dios. Entonces realmente Dios dice, bueno, a ver, te voy a dar más, pero ¿tienes un proyecto alineado conmigo? O sea, realmente, ¿para qué quieres más? Porque les voy a decir, las finanzas es para bendecir el reino, o sea, es para que la palabra crezca, para que podamos llevarla a muchos lugares y para bendecir, pero no es para tenerlo guardado, tesorado y tener más y más y pues nada más yo y luego yo y después yo. O sea, cuando Dios ve que el buen uso del dinero, cuando el dinero le están dando buen uso, pues sigue fluyendo, y no para. Y eso, le digo, eso lo hacen los judíos. Bien. Y otra pregunta que yo les diría, ¿para qué quisieran la libertad financiera? Si yo ahorita les dijera, ¿saben qué? Ya no tienen que trabajar. Van a tener un recurso mensual para que ustedes no tengan problema. Eso sería una libertad financiera, pero ¿para qué la quisieran? ¿Qué harían si no tuvieran no tuvieran problemas económicos y no tuvieran que trabajar? ¿Para qué la quisieran? Entonces, y a lo mejor muchos de ustedes no se han puesto a pensar en eso.
Y ahorita a lo mejor se les ocurre, no, pues viajaría, haría, pero volvemos a lo mismo, en sus planes no está Dios. ¿Sí? Entonces, esa es una de las partes en las que ustedes se pueden dar cuenta en qué estamos fallando para que no se cumpla la promesa de Dios de que, amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Porque si yo te prospero y no tienes esta parte, que apenas vamos en el punto 2, no tienes esta parte, pues Dios no tiene tampoco, su prioridad no es que seas rico, su prioridad es que seas salvo. O sea, lo de rico y eso es extra. O sea, es un don que Dios da. A ver, tú vas a ser administrador de las riquezas para que puedas bendecir, pero no más. No más. Entonces, si ustedes quieren ser partes de los administradores de las riquezas del reino, bueno, pues entonces fíjense bien en dónde pueden estar fallando para que esto no se les cumpla. Bien, falta de conocimiento. Vamos a ver Proverbios 13:23. Ahí está, pero todos dicen, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Otro día les pregunté, y alguien, creo que fue aquí, les pregunté si sabían que era el barbecho. Y alguien me contestó, no sé si fue aquí. Sí, ¿Alguien sabe lo que es el barbecho? Aquí contestaron. ¿Sí fue aquí? Sí. ¿Qué es el barbecho? Es cuando prepara la tierra con el tractor para barbechar y preparar la tierra. Bien. La gente que no conocemos de campo ven cuando hacen el barbecho y está, o sea, dice, pues aquí no hay nada. O sea, todavía no hay fruto, no hay nada. Pero Dios dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En otras Biblias dice por falta de conocimiento. O sea, es decir, no es un pretexto de que, es que yo nací pobre y que mi familia es pobre y todos somos pobres y estoy en un estado pobre y el gobierno y el presidente me robó y todos somos pobres. O sea, no es un pretexto. Dios dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de conocimiento, falta de juicio. O sea, lo que ustedes están haciendo ahorita es adquirir conocimiento. Porque también no tenemos, o sea, no sabemos todo. Y es muy difícil, en las iglesias le dedican esta área de las finanzas. Hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de finanzas. Entonces, de repente, como pastores, digo, yo no soy pastor, pero como pastores queremos que la iglesia sea bendecida, pero no le enseñamos a la iglesia sobre finanzas, pues difícilmente van a tener buenas finanzas para que esté esta iglesia creciendo. Entonces tenemos que enseñar a la iglesia sobre finanzas. Bien. Punto 4. Falta de una mentalidad de rico. Vamos a leer Proverbios 21:20, por favor. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Otra vez? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Hasta ahí. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero el insensato dice ahí, lo disipa. o sea, no hay nada. Al contrario, deudas. Todo lo pierde. ¿Sí? Ustedes ahí, en ese versículo se pueden identificar, ¿estoy como sabio o estoy como insensato? Si ustedes tienen deudas, están como insensatos, como dice la Biblia. ¿Sí? Y dice, la mentalidad de rico. El pobre gasta, la clase media se endeuda y los ricos invierten. Les ponía un ejemplo, aquí, creo que fue aquí. Por ejemplo, voy a volverlo a repetir, no recuerdo si lo hice aquí. Una persona que gana por semana. Vamos a poner el ejemplo de un agente que se dedica a la construcción. Gana a la semana 1,000 pesos. Y el que tiene mentalidad de pobre, agarra los 1,000 pesos y el sábado que le pagan, se lo gasta. Se va, agarra 300 pesos que le da la señora para la semana y 700 pesos se los gasta con los amigos en las cervezas, en eso, y se lo acaba, porque él ya sabe que el próximo sábado va a volver a tener otros 1,000 pesos. Pero ya aseguró lo del chivo, lo del gasto, con sus 300 pesos y lo demás se lo echó. Llega el sábado y no tiene dinero. Y de esos hay muchísimos. Estoy poniendo ahorita el caso del que se dedica a la construcción, pero puede ser el cuate que se dedica y que gana quincenalmente y trabaja en una empresa, le pagan, asegura la quincena de la señora y los otros, llega la siguiente quincena y ya no tiene nada. Esa es la mentalidad de pobre. La clase media recibe sus 1,000 pesos.
agarra, le da sus 300 pesos a la señora de la semana, y los otros 700 pesos va a Ecar de Gas, o va a Electra, o va a la tienda que ustedes vean que dan abonos, y saca una televisión a crédito, y da sus primeros 700 pesos, y sale con televisión. Se endeudó. Los ricos, agarra sus 1000 pesos a la semana, le da sus 300 pesos a la señora, y los otros 700 pesos va y compra una cajita de dulces, de mazapanes, de X, y llega el lunes a su trabajo y pone una mesita con dulces y los vende. Los tres se gastaron el dinero, los tres. El pobre se lo echó, la clase media se endeudó, y el rico tiene lo doble. Cuando llega la siguiente semana tiene sus 1000 pesos que había, es más lo que había vendido de los dulces, y así se va. Esto lo hacen los judíos, ¿eh? O sea, cada vez más rico, empieza a tener más dinero, más dinero, más dinero. Los tres, y no importa la cantidad que ganes, ¿eh? No importa la cantidad que ganes. Porque al final de cuentas, si tú ganas 1.000.000 de pesos y piensas como pobre, te lo vas a echar un mes. Si piensas como clase media y tienes 1.000.000 de pesos, tienes una deuda. Si piensas como rico, tienes 1.000.000 de pesos y el siguiente año y el siguiente mes tienes 2. O sea, no importa la cantidad, puedes ganar 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, lo que ganes. Ve en dónde estás, en dónde está tu mentalidad, en dónde estás encuadrado, y de ahí ve viendo dónde estás fallando, para que no se cumpla la promesa de Dios de que, amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Yo soy maestro de artes marciales, y yo le digo a mis alumnos, a ver, quiero que pegues esta patada aquí, que si la haces bien vas a ganar. Los veo en un mes, veo y no pega la patada y no sirve, al contrario le va mal. Bueno, pero pues si tú no te pones a practicar, no corriges, pues vas a seguir lo mismo. Siguiente mes, otra vez igual, y siguiente mes, otra vez igual. Pues ¿qué es lo que yo sé? Es que, pues ahí quédate, ahí no la vamos a llevar. Pero al cuate que sí se pone a entrenar y que sí corrige, pues lo agarro y lo pongo a competir. Y al otro lo dejo ahí. Y yo creo que así nos ve Dios, o sea, oye, o sea, no entiendes. O sea, te doy más y te endeudas más. No, pues síguele ahí. O sea, tú no estás en el tema de las finanzas, tú no te voy a poner en el tema de administrar finanzas, porque no se te da. Miren, es como si ustedes tienen un negocio y saben, o sea, quieren poner a alguien en la caja, y saben, tienen la manera de escoger entre dos personas. Uno de esos dos, pues viene del pecado o de la tentación de robar. Ya Dios lo perdonó, Dios lo salvó, pero viene de esa tentación o de ese pecado. Y el otro a lo mejor es muy menso para las finanzas, pero no tiene esa tentación. ¿A quién escogerían? Al menso. Al menso. Que se le va a quitar lo menso. Pero obviamente al que tiene la tentación, o sea, por no hacerle un daño, ya ni siquiera por quererlo perjudicar, para no hacerle un daño, porque si saben que si lo ponen ahí va a caer en la tentación. Es como el que viene del alcoholismo, o sea, yo no lo voy a dar trabajo en un bar. Entonces, así Dios nos ve. A ver, mijito, tú ya eres salvo, pero no entiendes. O sea, no te voy a dar más finanzas, no te voy a poner en las finanzas porque tú las agarras y te endeudas. Entonces, vean en dónde están fallando para que se pueda cumplir. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Vamos al punto 5. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Segunda de Timoteo 2:6. T. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bien, dice, el rico se enseñorea del pobre. O sea, ya no es ni cosa mía. La Biblia lo dice. El rico va a traer a sopapos al pobre. El rico siempre va a ver al pobre aquí, a ver, véngase. Se enseñorea de los pobres. Y luego dice
que el labrador, ¿cómo dice? Para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. ¿Sí? Es decir, si yo quiero comprar esta agua, primero tengo que trabajar para comprarla. ¿Sí? Si no trabajo, si no tengo dinero, no la puedo comprar. Pero hay gente que no tiene el dinero, no trabaja, saca un crédito y la compra. Está comprando algo, se está comiendo algo que no lo ha trabajado. O sea, Dios dice, el labrador, ¿cómo dice? Para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. ¿Sí? Entonces, la Biblia es muy clara. O sea, no te puedes comer algo que no has trabajado. Esa televisión con gangabonos no la puedes sacar porque no la has trabajado. No la has trabajado. Te estás comiendo algo que todavía no te corresponde. Miren, hay algo que me llama mucho la atención en lo que Dios dice en la Biblia. Cuando uno no es agradecido con lo que Dios nos da, es cuando nacen las deudas. Cuando no agradecemos lo que Dios nos da, o sea, te da un carro y en vez de ser agradecido ya quieres el que sigue. Te da un teléfono y en vez de ser agradecido con el teléfono que Dios te dio, ya quieres el último, el 10 y el no sé qué y esto. Y empiezan las deudas. Vamos a ver más adelante también. Se apagó. ¿También allá? Fueron por el cargador. ¿Dónde está ella? Fueron por el cargador. Ah, ¿se descargó? Ok. Entonces, déjenme ver si acá lo tengo y yo creo que sí. Nos habíamos quedado en el número 4, 5. Okay. Punto número 6 es tener amor al dinero. Y vamos a leer 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es 1 Timoteo 6:17. Y busque Marcos 4:19. 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Proverbios 3:9. Y Mateo 6:24. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y Mateo serán 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, lo que platicábamos hace rato, dice que el afán de este mundo, que dice Dios, por nada estáis afanados, pero el afán de este mundo, que lo normalmente es el dinero, ahoga la palabra. O sea, en vez de poner como prioridad a Dios, como buscar primero, Dios dice, búscame a mí, lo demás vendrá por añadidura. Buscamos primero las finanzas. Y cuando invertimos este principio, es cuando vienen los problemas. Y que Dios dice, bueno, pues no tiene caso que seas bendecido o que seas administrador de finanzas si tú tienes como prioridad el dinero. Entonces, dice que no puedes servir a dos amos. Y les comentaba al principio que Dios sabe de qué pata cojeamos, que habla del dinero y lo pone al mismo nivel que Dios. Entonces, si nosotros ponemos en primer lugar al dinero, ahí es donde nos damos cuenta que en el punto número
6 estamos fallando. Miren, les decía, no me acuerdo también si fue aquí, hacemos una dinámica y les digo que saquen un billete. Quiero ver su corazón, qué tan espléndido es. Y sacan, todo el mundo saca un billete. Y ponemos una música. Y mientras que dure la música, como el juego de las sillas, empiezan a intercambiarse los billetes. Pero es un juego. Entonces alguien saca uno de 20 y llega, si te toco, tienes que intercambiar el billete. Y el otro tiene uno de 500, me lo das, y el de 20, y si paramos, igual es la música y así. Cuando terminamos la dinámica, les digo, mire, ¿saben qué? Esto iniciamos siendo un juego, pero ahora les digo que no es un juego, va a ser la realidad. Con el billete que te quedaste, ese es tuyo. Y empiezan los pleitos. Oigan, no, yo soy uno de 20, uno de 500, no, regresan, ahora juego. Y ya ves que sí hay amor al dinero. Entonces, Dios nos prueba con las cosas más sencillas, si realmente le tenemos el amor al dinero. Con las cosas más sencillas. Y día a día, que son los 40 años. Día a día nos va probando. Y la primera prueba que les digo es, yo creo que todo el mundo hemos sido atendidos por algún mesero, y a esa persona que nos atiende normalmente le damos el 10% de la cuenta. Y les voy a decir que esa persona no dio la vida por nosotros, no hizo nada por nosotros y no nos ocupó ni convencer, y le damos el 10%. Entonces nosotros que somos salvos, Dios no necesita nuestro dinero. La palabra y el reino se va a extender con nosotros y sin nosotros. No necesita nuestro dinero. Pero todos los que somos papás, los que son mamás, se siente muy bonito cuando el día del padre o el día de la madre viene nuestro hijo y nos da un regalo. Y normalmente el regalo que nos da nuestro hijo, y más cuando son pequeños, normalmente es algo que ya tenemos o que no necesitamos. Y ese regalo que nos da, lo compró con lo que nosotros le dimos. Pero al final, el agradecimiento que Él muestra por nosotros y lo hace, no tiene precio. Si nosotros que somos humanos, eso nos hace sentir bien, imagínense a Dios, cuando le vamos a dar algo que no necesita, y se lo vamos a dar con lo que Él nos dio, en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no es porque Dios necesite el dinero, O sea, no crean que tienen que echarle ganas porque Dios está pobre. O sea, con nosotros y sin nosotros, Él va a avanzar. Bien, vamos a ver, más bien los beneficiados vamos a ser nosotros si realmente cambiamos nuestros valores en cuanto a lo que se refiere al dinero. Bien, punto número 7, falta de amor y bondad. ¿Saben lo que es la bondad? ¿Alguien sabe? Es como la misericordia, ser bueno con los demás, bueno con las... Sí, volvemos a lo mismo. Si ustedes tuvieran dinero, ¿han pensado en ser bondadosos? O sea, si tuvieran más, tendrían que ser más bondadosos. Entonces, si en su proyecto de finanzas está incluido el ser bondadoso, vamos por buen camino. ¿Sí? Punto número 8. No saber vivir según nuestra realidad. Vamos a leer Proverbios 13:11. Sí, faltó uno, ¿lo puedo ver? A ver, ¿cuál? Era el de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, la raíz de todos nuestros problemas es el amor al dinero. ¿Sí? Y les decía, miren, un psicólogo el otro día en una plática decía que el 90% de los divorcios empiezan por un problema de finanzas en la casa. ¿Sí? Entonces, el amor al dinero nos lleva a todos esos problemas. Cuando Dios ve que no estamos alineados en ese tema, volvemos a lo mismo, acuérdense, prueba no superada, prueba repetida, y nos tiene otra vez ahí, y ahí nos tiene, y luego, Señor, ¿por qué estoy así? Que pues es que no. O sea, ya en el barbecho de los pobres hay mucho pan, se pierde por falta de conocimiento. Ustedes ya están teniendo conocimiento, y unos que las han tomado hasta 3 veces esta conferencia. Si seguimos con las mismas situaciones, siguen con la misma tarea,
con la misma tarea. Dice Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Bien, cuando no sabemos vivir según nuestra realidad, mucha gente, que casi yo creo que pudiese ser la mayoría, un 99%, no sabe vivir según su realidad, o sea, no sabe qué clase social son. O sea, si yo les digo, oye, ¿qué clase social eres? O sea, que es muy difícil que alguien te lo pregunte, pues si te pones a pensar, pues ¿qué clase social soy? Media, media baja, baja, rica, ¿qué clase social soy? Y nosotros nos guiamos a nuestra clase social de acuerdo a lo que vemos alrededor. Entonces, al no ubicarnos en la clase social que vivimos, o en nuestra realidad, o no ser agradecido con lo que Dios nos da, queremos imitar y vivimos de lo que los demás tienen. Entonces, si mi vecino ya compró carro, yo quiero comprar carro. Si los hijos de mi vecino van a tal escuela, yo quiero que mis hijos también vayan ahí. O si se compran tal marca de tenis, o tal marca de ropa, o tal X, yo quiero hacer lo mismo. Entonces empezamos a vivir una realidad que no es la de nosotros y empezamos a adquirir deudas. Entonces es el no saber vivir según nuestra realidad. ¿Ese de ahí? Vamos en el... Ahí. El no saber vivir en la realidad que vivimos o en la clase social que vivimos, eso genera deudas. Y miren, Dios, a la medida que nosotros vayamos aprendiendo en el tema de las finanzas, nos va poniendo en otro nivel en las finanzas. Yo les decía en una de las pláticas que esto es como si ustedes tuvieran 10 Ferraris en su cochera y llega su hijo de 6 años y le dice, papá, ¿me regalas uno? Y porque quiero ahorita ir a dar una vuelta en tu carro, regálame uno, el que quieras de los 10. ¿Se lo regalarían? Lo más seguro es que no, por 2 razones. Una, no tiene la edad todavía. 2, no tiene el conocimiento o sea, no sabe manejar. Y como ustedes lo aman tanto, ustedes no quieren que se mate. Ustedes no quieren que sufra. Pero lo que va a pensar el niño, va a decir, mi papá es muy malo, tiene 10 y no me los da. No me da uno y tiene 10. Y la realidad es que el papá o ustedes no tienen ningún problema en dárselo. El problema es que aún no tiene la edad y aún no tiene el conocimiento. Dios no tiene ningún problema en bendecirlos en las finanzas. Ningún problema. Pero mientras que ustedes no tengan la edad y el conocimiento, no se los va a dar. Seguirán ahí, viendo el Ferrari de afuera. Así de sencillo. Entonces, estos puntos es muy fácil leerlos y aprenderlos. Lo difícil es la disciplina. Si Dios a su pueblo cuando lo sacó de Egipto les hubiera dicho, a ver, estas son las reglas y vámonos, si las hubieran aprendido, los hubieran en un día, vámonos a la tierra prometida. Pero sabía que tenían que tener disciplina y aprender. Y la tarea la hicieron en 40 años. Y lo peor de todo es que ninguno entró. No la aprendieron. Entonces, ninguno de esos, los que estaban cuando lo sacó. Entonces, igual nos puede pasar a nosotros. Nos vamos a la presencia del Señor y nunca aprendimos la tarea. Pero si la aprendemos antes, ese es el papel que nos toca dentro del reino. Tenemos que ser administradores de las finanzas. Tenemos que entrarle a la administración. Bien, vamos a ver cómo alcanzar la libertad financiera según los principios del reino. Ya vimos los problemas y vimos en dónde falla cada quien y vamos a empezar a tratar de corregirlos. Primero hay que hacer un plan. Por eso les decía que era muy importante que vinieran con su esposa, porque si en el plan no incluyen a la esposa, empezamos con problemas. Vamos a leer Lucas 14, 28, 29. Marta. Sí. Bueno, ya. Marco. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él.
Sí, lo que está ahí es en otra versión de la Biblia, dice: sin embargo, no comencéis sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Es otra versión de la Biblia, o de otra Biblia, de otra versión. Al final, esto es planeación. Los que han estudiado algo de finanzas saben que antes de iniciar cualquier proyecto hay que hacer un plan. Y ahorita algunos de ustedes están en deudas, o algunos de ustedes quieren alcanzar la libertad financiera, o sea, quieren ese tiempo para Dios, ese tiempo para su familia, ese tiempo para su pasatiempo favorito, y si les queda tiempo trabajar. Pero para eso tienen que hacer un plan. Los judíos lo hacen en 15 años. Y es un proyecto que también yo comparto, 15 años. 15 años, si haces el proyecto, un plan a 15 años, puedes lograr ese tipo de libertad financiera. Entonces, número 1, hay que hacer un plan. En su plan debe de incluir lo siguiente: un análisis de la situación actual y corrección y adaptación, pago de deudas, ahorro y reinversión. Eso debe de incluir en su plan. Y ahorita vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir armando el plan. ¿Sí? Análisis de su situación actual. ¿Cómo hacer análisis de la situación actual y corregirlo? Yo le puse las reglas de las 5 Cs. No lo van a encontrar en ningún libro de finanzas porque eso se me ocurrió a mí de ponerle ese nombre. Pero ya lo voy a patentar. Dice: comprométase, colecte, compare, corrija y controle. En corrija, bueno, comprométase. Van a agarrar, van a invitar a tomar un café a su esposa, a su pareja, y le van a decir: ¿sabes qué? Tenemos que crecer al siguiente nivel en finanzas. Ya obviamente cuando corrigieron todo el tema de lo que vimos, todos los problemas de que dónde están fallando para que Dios cumpla esa promesa de que, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, cuando ya ven en qué, y que sienten que Dios ya ha estado probando su corazón, se van a sentar con su esposa y van a decir: a ver, vamos a hacer un plan, pero nos tenemos que comprometer, porque si ya nada más lo hago yo y tú luego después tú no le entras, no va a funcionar. Tenemos que comprometernos. Le van a decir a su esposa: tenemos que colectar, vamos a colectar todos los gastos de este mes, o sea, vamos a apuntar o conseguir los recibitos o lo que quiera de todo el mes, así sea de el recibo de estacionamiento, el recibo de la tiendita donde compraron chicles, todo lo tienen que apuntar. Yo tengo aquí un programa que se llama Mis Gastos en mi teléfono. Cualquier sea iPhone o sea Android, hay ese tipo de programas. Yo voy anotando, o sea, y para que no se me olvide, porque es increíble en qué se va el dinero, ¿no? O sea, de repente termina la quincena y dice: pues no sé en qué se me fue, pues no sé en qué me lo gasté. Si ustedes lo anotaran, se darían cuenta en qué tontadas se nos va el dinero. O sea, empiezan a anotar. Yo lo anoto todos los días. Es más, para que no se me olvide, voy saliendo de algún lugar y lo anoto. Y el programa me va llevando estadísticas, que eso ustedes lo van a hacer ahorita manual. Cuando van a colectar, y después van a comparar, se van a dar cuenta, van a separar todos los de los cafés, van a separar por rubros, que no se ocupa mucha ciencia. Separan los que son repetidos. Si es café, café. Si es estacionamiento, lo repiten. Y se van a dar cuenta que hay cosas que gastan que no son necesarias. Por ejemplo, cuando decimos corrija, se dan cuenta que, por ejemplo, compran agua, a lo mejor diario, una botellita de agua. Tiene que saber cuándo es un gusto, cuándo es un gasto o cuándo es un lujo. Cuando yo tengo sed, cualquier agua me quita la sed. Entonces yo puedo ir a comprar un agua de esta, no sé qué marca sea esta, y me puede costar, no sé cuánto cuestan las botellas de agua, pero voy a inventar, 5 pesos. Con eso suplo mi necesidad. Pero después yo llego al Oxxo y digo: no, que sea Bonafont, y esa a lo mejor me cuesta 7. Pero a lo mejor digo: no, yo soy más fresón, que sea italiana, Perriero, no sé, y ya no me cuesta 7, me cuesta 10.
Las 3 me quitaron la sed, pero ya hay una de las 3 que se convirtió en un lujo. Y así es en todo, que no puedo evitar el café. Diario compro café. Cuando empiezan a ver los tickets se dan cuenta que en el Starbucks se gastan, cada vez que entran al Starbucks, 80, 90 pesos. Cuando el Andati en el Oxxo, en 7-Eleven, cuesta 12 pesos. Y se me hace que es mejor. Entonces se dan cuenta que se está convirtiendo en un lujo su necesidad. Entonces cuando ustedes empiezan a ver esos recibos, ¿qué es lo que van a hacer con su pareja? Le dicen, a ver, tenemos de agua, de café, de todo lo que ustedes junten. Hay cosas que no las pueden evitar, por ejemplo, a lo mejor una medicina que la toman que la tienen que comprar. Pero hay otros gastos que dicen, a ver, estoy gastando tanto en chicles, ¿lo podemos evitar? Y platican con su esposa. No, pues sí, ok, vamos a quitar esto. El siguiente mes vamos a seguir colectando y nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a gastar en chicles. Estoy inventando, porque hay muchas cosas en las que ustedes se van a dar cuenta que gastan de más. Sí, puede ser, no sé, las salidas al cine, puede ser las salidas a comer, puede ser gasolina. Le dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues el colegio del niño está aquí en la esquina, o 2 cuadras, nos vamos a empezar a ir caminando. Hay cosas que no se pueden evitar. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Estamos pagando tanto de renta de la casa, no la vamos a pagar, pues sacar. O sea, lo que no, tienen que empezar. Si ustedes fueran administradores y los contrataran en una empresa, la verdad es que la empresa está tronando y tiene deudas, chécalo. Ustedes, ¿qué es lo que harían como administrador? Chequen dónde están gastando de más. Esto lo vamos a quitar, le dirían al dueño. Esto no lo vamos a volver a gastar. Su matrimonio es una empresa. Su matrimonio estoy hablando financieramente, porque Dios no dice que es una empresa su matrimonio. Estoy hablando financieramente. Entonces, ustedes tienen que quitar todo lo que les está generando un gasto continuo y no es necesario. Cuando yo estaba en la carrera de finanzas, yo me casé a los 21 años y yo estaba en la universidad todavía, con mi esposa que está aquí todavía, sigo casado con la misma. Y al primero que le pedí un consejo fue a mi maestro de finanzas. Dije, oye maestro, me voy a casar, ¿cómo ve? Me dijo, a ver, ¿estás enamorado? Sí. Dijo, nomás te voy a hacer una pregunta. Haz de cuenta que estás asociado, porque eso es lo que vas a hacer. Me dijo, ahorita está el amor, todo muy bonito y todo está muy bien, pero tu esposa va a ser la administradora de la empresa en la que vas a empezar a formar ahorita. Con la persona que te vas a casar, ¿estarías dispuesto a soltarle el dinero y que lo administre? ¿Y que te deje ganancias? ¿Y que te deje ahorros? Le dije, no, pues sí, cásate. Porque la verdad es que las mujeres son las administradoras del hogar. Yo hasta la fecha, yo le admiro a mi esposa, yo tengo prohibido ir a los súper con ella porque yo, mira, pero mi esposa agarra y ve, no, contiene tanto, pesa tanto, compara, dice, no, nos conviene. Eso es un administrador. Y empieza a generar un ahorro en el matrimonio. Si los dos fuéramos igual, no, pues. Entonces, por eso tienen que platicar con su esposa. Tienen que comprometerse. Bien, ahorrar. Proverbios 21:5. Y Marta vas buscando Proverbios 30, 24, 25. Sí, puede ser. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y Proverbios 25, 30, 24, 25. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada forzado, y ponen su casa en la piedra. Y 6:6, Proverbios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Miren, las hormigas, en tiempo de abundancia, donde está todavía donde pueden recolectar las hojitas, van, si se fijan, y ellos no tienen, Dios nos dice, ve las hormigas, ellos agarran, guardan esas hojitas, o sea, ahorran para los momentos donde
no hay hojitas. Dice, las hormigas lo hacen. O sea, Dios dice, en nuestro plan tenemos que incluir el ahorro. La única manera de que podamos incluir el ahorro es que no tengamos deudas. Primero tenemos que pagar las deudas y después esas deudas se van a convertir en nuestros ahorros. ¿Sí? Entonces, eso es finanzas puras internacionales, ¿eh? Un país que no tiene deudas puede ahorrar. El país que tiene deudas, pues, no puede ahorrar. Y eso ocurre y ese ahorro, el país que tiene ahorro, lo reinvierte. Una empresa que tiene ahorro, lo reinvierte. Una familia que tiene ahorro, lo reinvierte. Y bueno, también mucha gente dice, bueno, porque ahorita vamos a ver una tabla, el porcentaje de ahorro debe ser el 10%. Y dice, bueno, yo gano 10,000 pesos, 10% son 1,000 pesos. Pues en un año voy a ahorrar 12,000. No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo voy a tener una casa? ¿Cuándo eso? Dios dice que el diligente, o sea, el que no se apresura, va a llegar. El que se quiere apresurar y va a terminar mal, porque va a terminar haciendo cosas que no. ¿Sí? Romanos 13, 7 al 8. Dice, ustedes den... Bueno, vamos a leerla porque la versión que puse yo ahí está muy... Clara. Más moderna. Muy moderna. Pero bueno, dice, ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien les corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con la exigencia de la ley de Dios. Dice, no deban nada a nadie, excepto el amarse los unos a los otros. El amarnos los unos a los otros nunca vamos a terminar de pagar, porque siempre el amor es infinito y siempre tendremos a alguien a quien darle más amor, y siempre vamos a estar en deuda, cuando lo que Dios dice solamente es lo único que tenemos todavía en deuda. Pero dice lo demás, no debas nada a nadie. Y lo mismo cuando Dios dice, yo quiero que seas prosperado en todo, incluye todo. Lo mismo cuando dice, no quiero que debas nada a nadie, es nada a nada. O sea, nada, no debas. ¿Sí? Y aquí es donde muchos se atoran en esa tarea. O sea, por más que lo aprenden, por más que han venido a 3, 4, 5, 6, lo han visto, siguen con ese problema. Entonces siguen con sus 40 años. Y siguen, y ahí se van a quedar. Mientras que no corrijan esa parte. ¿Sí? Dice, reestructura deudas, incluye en tu plan de pagos. Todo esto que estamos viendo es cómo armar un plan. ¿Sí? Entonces, pagar primero las deudas pequeñas, reestructura las deudas grandes. En su proyecto que van a hacer, cuando ustedes ya van a recolectar y van a ver qué pueden quitar, vamos al final a hacer una tabla que se les va a hacer más fácil de darse una idea de lo que les estoy tratando de decir en este plan. Todos los que tenemos deudas o que tienen deudas, lo primero que tienen que hacer, su 10%, que primero cuando tienen deudas es un 20% de lo que les ingresa. El 20% lo van a jalar para pagarlo directamente a deudas. No van a ahorrar, no van a poder ahorrar. Dios dice que cuando somos deudores somos esclavos del que le debemos. Entonces un esclavo no puede hacer otra cosa nada más que obedecer al amo. Entonces nuestro amo es la deuda. Dios vino a darnos libertad, pero nosotros nos metimos en esclavitud porque quisimos. Entonces, en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, librarnos de esa esclavitud. Cuando un preso valga la redundancia, está preso, difícilmente planea, difícilmente proyecta, lo único que quiere es salir de la cárcel. Está preso. Cuando nosotros tenemos deudas, estamos presos en esas deudas, difícilmente se nos ocurren proyectos para avanzar, difícilmente tenemos anhelos, proyectos. ¿Por qué? Porque traemos algo que nos está jalando. Entonces primero tenemos que pagar las deudas pequeñas. Si yo gano 10,000 pesos, un 20%, 2,000 pesos se tienen que ir a mis deudas. Y me voy sobre la deuda más pequeña. A lo mejor al vecino que le debo 5,000 pesos y me está cobrando intereses. Y voy sobre de él. Termino con él y así, ir terminando con las deudas pequeñas hasta ir con la deuda grande, que a lo mejor es la tarjeta de crédito. Ahí tenemos que reestructurarla. Llegar y decirle, oiga, ¿saben qué? Yo traigo, como ya no deben a nadie,
Ya no están dando abonos. Hay una persona que el otro día que le estaba dando la asesoría. O sea, él saca de una tarjeta para pagar al otro y luego saca de acá para pagar al otro. Y tiene todas las deudas por todos lados. Entonces le digo, mira, si nos dedicamos a pagarle a este, ya no vas a pagar intereses de este. Entonces los intereses que pagabas de este más lo que estabas dando, vámonos con el que sigue. Y el que sigue hasta llegar a la deuda grande. Y en la deuda grande, pues recolectamos todo lo que tú estabas pagando al mes y vamos a reestructurarle y decirle, ¿sabes qué? Yo puedo pagar esto. Y eso es lo que tengo y eso es lo que puedo. Y cualquier banco se los reestructura. Yo les decía, les ponía un ejemplo. En las artes marciales, cuando te vas a pelear contra varios, porque las deudas es de cuenta que te estás pegando un tiro con alguien. Te trae y no te deja avanzar. Entonces, te peleas contra 5. Lo que nosotros hacemos, primero analizamos nuestros oponentes y nos vamos por el más débil. Porque si me voy primero por el más fuerte, me va a poner una res y cuando llegue con el más débil va a ser ahí. Entonces voy primero por el más débil. Y así me voy acabando los más débiles hasta que ya es un tiro derecho con el que está fuerte, con el que ya va a hablar después. Entonces tenemos que ir así exactamente son las deudas. Tenemos que primero ir por el más débil, por la deuda más pequeña, para agarrar la fuerza que tenemos que tener para ir sobre el más grande. Reinvertir según el reino de Dios. Vamos a leer Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es lo que estábamos hablando de la bondad. En su proyecto, en su plan, tienen que estar pensando en reinvertir según el reino, porque Dios dice, si nosotros somos de un corazón desprendido, realmente vemos por el necesitado, realmente estamos aportando a la obra, Dios dice, pues esta es tu cuenta que lo estás metiendo al banco, porque te voy a dar más. Esa es la manera de reinvertir según el reino. Pero volvemos a lo mismo. De repente queremos reinvertir en el reino, pero pues traemos un bronconón con deudas. O queremos levantar una ofrenda y pues dices, pues por eso, o sea, sientes que te muerde un cocodrilo ahí adentro, porque pues dices, no manches, o sea, tengo que pagar, tengo que hacer, y dices, tienes problemas para meter la mano en la cartera. En reinvertir según el reino, vamos a leer Lucas 19, 12, 27. ¿Hay borregos aquí? 12, 27, 19, 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre vosotros. Sí. ¿Sí? No queremos que este reine entre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo